En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Además de leer la palabra, exhortar, también debe enseñar a la iglesia. Una parte de la responsabilidad del evangelista es instruir y explicar el significado de las escrituras a los hermanos. Él se supone que debe estudiar más, debe dedicarse en mucho tiempo al lograr el entendimiento, y no solamente el entendimiento de las escrituras, sino de aprender la manera de explicar, de comunicar este entendimiento a los demás. Debe presentar explicaciones claras y exactas, porque la única manera de cambiar la vida de cristianos es por aumentar su entendimiento de la verdad presentada en las escrituras. No basta tener la palabra memorizada, hay también que entender el significado, el sentido de aquellas palabras. A veces hay personas que pueden recitar muchas escrituras, pero muy poco entienden de su significado. Es importante lo que entendemos y creemos. No es suficiente ser sincero. Hay enseñanzas doctrinales y prácticas que la iglesia tiene que entender y aceptar para no ser desviada por la apostasía. Recuerde que todavía estamos dentro de este problema de la apostasía y del deber del evangelista de preparar a la iglesia e instruir a la iglesia para que ella no se desvíe. En Efesios capítulo 4, comenzando en el versículo 11, dice que Dios ha establecido en la iglesia a ciertos hermanos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar, preparar a los hermanos para que ya no seamos niños fluctuantes. Efesios 4:14. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si vamos a evitar que nosotros seamos apóstatas también, y que la iglesia se desvíe en la apostasía, y si vamos a lograr que la iglesia crezca como debe crecer, tendrá que ser por medio de la instrucción, la enseñanza de la verdad a la iglesia. Los métodos que usemos pueden variar, pero lo importante es lograr la comunicación clara y entendible de la información que los hermanos necesitan para vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto es deber del evangelista, enseñar a la iglesia. Claro que su responsabilidad es evangelizar, es comunicar las buenas nuevas a aquellos que están sin Cristo, pero también debe enseñar, exhortar y leer la palabra en la iglesia del Señor. Luego en los versículos 14 al 16 aprendemos que en todo esto que hemos estudiado, en todo esto, el evangelista debe ser diligente. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sea diligente, Timoteo, en toda esta obra que Dios te ha encomendado. Sea diligente predicador en la obra que Dios le ha encomendado, de ser ejemplo, de enseñar, de exhortar, de ejercitarse para la piedad. En todo esto sea diligente. En el versículo 14 menciona el don que hay en ti. Timoteo había recibido uno de los dones espirituales mencionados en 1 Corintios capítulo 12.
lo recibió por medio de la imposición de las manos del apóstol Pablo, según 2 Timoteo capítulo 1 y el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Sabemos que la única manera de recibir algún don espiritual era por medio de la imposición de las manos de los apóstoles. Hechos capítulo 8 y el versículo 18 y el capítulo 19 y el versículo 6 aclara que fue por medio de la imposición de las manos de los apóstoles que se recibieron los dones milagrosos. Y esto es lo que 2 Timoteo capítulo 1 y el versículo 6 aclara en cuanto al don que Timoteo también había recibido. Pero este texto que estamos estudiando, 1 Timoteo 4:14, declara que ese don se recibió mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora, Pablo no era anciano. Él no era parte del presbiterio. Ni eran los presbíteros, o sea, los ancianos, que es la traducción del presbiterio. No eran los ancianos los que le habían dado este don milagroso. Creo que lo podemos entender si sencillamente aclaramos la diferencia entre la palabra con y la palabra por. Timoteo recibió ese don por la imposición de las manos del apóstol Pablo. Pero esto sucedió en la misma ocasión con la imposición de las manos de los ancianos. Ahora, fíjese bien en este punto. La imposición de las manos del apóstol Pablo fue para impartir el don espiritual. La imposición de las manos de los ancianos en la misma ocasión que Pablo le impuso las manos, los ancianos le impusieron las manos también, pero con otro propósito, no para darle ese don. En Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, encontramos que Pablo y Bernabé recibieron la imposición de manos, no para recibir algún don espiritual. Pablo era apóstol, ya los tenía, sino que ellos recibieron la imposición de manos para apartarlos a cierta obra de evangelismo y para que fueran encomendados a la gracia de Dios. Hechos 14 y el versículo 26 lo aclara. Y parece que esto mismo sucedió en cuanto a la obra de Timoteo como evangelista en Éfeso. Pablo le impuso las manos para que recibiera un don milagroso, y los ancianos le impusieron las manos para encomendarlo a la gracia de Dios en su obra como evangelista en la ciudad de Éfeso. Así que la exhortación es que Pablo le está diciendo que él debe no descuidar ese don, recordando la encomienda, recordando la responsabilidad que aceptó mediante la imposición de las manos del presbiterio, o sea, de los ancianos. Ahora, el modo habla de la profecía también, y el modo indirecto de haber recibido ese don era la profecía. Por ella, Timoteo parece haber sido escogido para la obra en Éfeso, o sea, hubo una profecía que lo escogió a él para esta obra de evangelista, en general o tal vez específicamente para la obra en Éfeso. La Biblia no nos revela el don específico que Timoteo recibió, pero evidentemente tenía algo que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora le quiero exhortar a que estudie bien lo que acabamos de comentar acerca de la diferencia entre por y con. Timoteo recibió ese don por la imposición de las manos del apóstol Pablo, y en la misma ocasión le impusieron las manos de los ancianos con otro propósito. Era con, junto con, al mismo tiempo con la imposición de las manos del presbiterio. Estudie bien este punto. La diligencia y la persistencia
son dos atributos indispensables en el carácter del evangelista. Y esto es lo que él menciona en el versículo 15. Ocúpate en estas cosas, o sea, sea diligente y persista, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es necesario, como predicador, trabajar duro. Es necesario persistir, seguir adelante a pesar del desánimo que uno pudiera sentir. Seguir adelante a pesar de los problemas y los obstáculos que encuentre. Sea diligente, sea persistente, mi hermano. Es esencial si va a tener éxito en el ministerio que Dios le ha dado. Estas son las cosas que deben ocupar el tiempo y los pensamientos del evangelista. Ocúpate. Dedique su tiempo, dedique sus pensamientos a estas cosas que hemos estudiado aquí en este capítulo de 1 Timoteo capítulo 4. Es cierto que el entusiasmo, la persistencia y el éxito del evangelista son de beneficio para los demás, pero esto siempre debe hacerse para la gloria de Dios. Nuestras buenas obras se hacen delante de los hombres para que ellos glorifiquen a nuestro Padre Celestial, no para que nos alaben a nosotros. En el versículo 16 declara: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una vida santa debe acompañar la enseñanza sana de la palabra de Dios. Debe tener cuidado de sí mismo el predicador y también de su enseñanza. Debe tener cuidado especial de estas dos cosas, de su carácter, o sea, de sí mismo, y también de su doctrina, su enseñanza. Si lo hace, hay una promesa muy hermosa en este versículo, y es que se salvará a sí mismo y también a aquellos que le oyen. Es una responsabilidad muy grande la que tiene el evangelista, y una bendición muy grande la que recibe cuando es fiel en cumplir con esta responsabilidad con la iglesia. En los primeros dos versículos de 1 Timoteo capítulo 5 también encontramos la responsabilidad del predicador, especialmente en la corrección de sus hermanos. Algo muy delicado, pero muy importante. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. En general, esta responsabilidad es que no debe ser brusco en la corrección de sus hermanos, sino que debe recordar la relación familiar espiritual que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Debe recordar que se trata de hermanos que son como sus padres, de hermanas que son como sus madres, y de hermanos más jóvenes y hermanitas más jóvenes que son como hermanos y hermanas suyas en la familia, ligados no por nuestra sangre, sino por la sangre de Cristo Jesús. Debe recordar el parentesco que tenemos en Cristo. Y específicamente en cuanto a los ancianos y las ancianas, en cuanto a su edad, debe corregirlos al ser necesario, con amor y respeto. No reprendas al anciano. La palabra reprendas es de una palabra griega, epipleso, que significa golpear sobre algo. O sea, que tiene referencia a un ataque contra la persona. No debemos atacar cuando corregimos. No debemos atacar a la persona. Ahora la Biblia nos enseña en 1 Timoteo 5:20 que debemos reprender
al anciano que persiste en pecar. En 2 Timoteo 4 y el versículo 2 también nos enseña que debemos reprender. Pero esta palabra es diferente. La palabra en 1 Timoteo 5 y el versículo 1, no reprendas, es diferente de la exhortación que la Biblia nos da, que debemos reprender. Nunca debemos atacar a un hermano. No obstante, tenemos la responsabilidad de reprender en el sentido de probar o exponer sus pecados, que es el significado de la palabra reprender en 1 Timoteo 5:20 y en 2 Timoteo 4:2. Elenco, exponer sus pecados con el propósito de corregirlos y ayudarles a cambiar su conducta. Esto sí es nuestro deber. En cuanto a los jóvenes, los debemos corregir con amor fraternal, y a las jovencitas también con amor fraternal y con pureza, evitando aún la apariencia de la maldad en nuestra corrección de ellas, especialmente. Bueno, esto termina nuestro estudio en cuanto a estas responsabilidades del evangelista, del predicador en especial. Enseguida pasaremos a considerar la responsabilidad de la Iglesia en la ayuda para las viudas y el papel que también debe jugar el predicador en esta ayuda. Pero especialmente esta es una responsabilidad general de la familia y luego también de la Iglesia que estaremos considerando. Así que antes de seguir con el estudio de 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 3 en adelante, debe contestar las preguntas sobre 1 Timoteo 4:1 al 5:2 y luego podrá continuar con su estudio. Bueno, si ya contestó las preguntas sobre 1 Timoteo 4 y los primeros 2 versículos del capítulo 5, podemos proceder con nuestro estudio de la ayuda para las viudas en 1 Timoteo capítulo 5 versículos 3 al 16. Primeramente vamos a leer los versículos 3 al 8, que habla acerca de las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La responsabilidad de la Iglesia hacia las viudas que en verdad lo son es de honrarlas. El versículo 3 lo declara sencillamente: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero esto significa no solamente darles honor, sino también proveer para sus necesidades. Incluye la idea de honrar a estas viudas, incluye la ayuda económica que les debemos prestar. El lenguaje usado en el Nuevo Testamento en este caso es muy interesante. Encontramos también en Santiago 1:27 que la Biblia dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Claramente no significa solamente ir de visita, sino que también incluye la idea de ayudarles en sus necesidades y en sus tribulaciones. Y esto mismo también es cierto en cuanto a honrar a estas personas que tienen necesidad. En Santiago 2:15 al 16 la Biblia dice claramente
que si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y diríamos lo mismo de honrar y visitar a las viudas. Estamos estudiando acerca del deber de honrar a las viudas que en verdad lo son. Y en 1 Timoteo capítulo 5 nos habla en bastante detalle acerca de las viudas. En el versículo 8 menciona la responsabilidad del cristiano personalmente de proveer para los suyos y mayormente para los de su casa, y el que no lo hace ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto es un deber tremendo. Y si es deber del hijo cristiano proveer para los de su familia, sus viudas que él tenga, su madre viuda o su abuelita, entonces también es responsabilidad muy seria de la iglesia proveer para los suyos que son realmente viudas en verdad. El Antiguo Testamento aún exigía que el pueblo de Israel se preocupara por el bienestar de las viudas y daba instrucciones específicas sobre la importancia de este deber del pueblo. Las viudas y las personas necesitadas, las personas abandonadas, son personas que siempre Dios ha tenido mucha compasión de ellas, y Él quiere que nosotros reflejemos ese carácter suyo de compasión hacia los necesitados, especialmente hacia las viudas. En el Nuevo Testamento, en la iglesia que encontramos, era un deber importante que tomaban como algo muy serio el proveer para las necesidades de las viudas, y lo hacían diariamente. Según Hechos capítulo 6, en los primeros 2 versículos, encontramos que crecía el número de los discípulos y como resultado hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea que cada día la iglesia estaba distribuyendo a las necesidades de las viudas. Y algunos pensaban que sus viudas no recibían la atención de otras. Y los 12 apóstoles mismos tomaron la importancia de este deber y convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, pero luego insistieron en que buscaran a hermanos fieles para designarles a ellos este trabajo muy importante en la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia honrar a las viudas que en verdad lo son. Pero antes que la iglesia tenga su responsabilidad, la familia misma tiene la suya. La responsabilidad de la familia es recompensar a las viudas de su propia familia. Su responsabilidad es, en palabras sencillas, suplir las necesidades de sus viudas, proveer para ellas en todo sentido, incluyendo, por supuesto, su mantenimiento económico. Un hijo, un nieto, que no se preocupa por su madre o por su abuelita, realmente cuando ella se encuentre abandonada, porque el esposo ya murió, ella es viuda, entonces este hijo que no se preocupa, o ese nieto que no se preocupa por su viuda, realmente es una persona peor que un incrédulo, según el versículo 8 de este texto. 1 Corintios 5 y el versículo 8. Pero ¿quiénes son las viudas que en verdad lo son? ¿Quiénes serán estas? Son sencillamente aquellas que no tienen hijos ni nietos que les puedan ayudar. Los que tienen hijos o nietos no son responsabilidad de la iglesia, sino de estos hijos y estos nietos. El versículo 4 declara, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero
a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. También en el versículo 16 declara, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Así que la viuda en verdad es aquella que no tiene ni hijos ni nietos que le pueda ayudar y sostener en sus necesidades materiales, emocionales y en todo sentido. Una parte de la verdadera religión, la verdadera piedad que hemos estado estudiando en 1 Timoteo, es suplir las necesidades de los padres y los abuelos ya en su vejez. En este contexto, la verdadera piedad o la religión cristiana se manifiesta en el cumplimiento de este deber fundamental de la vida familiar. El que no lo hace no está practicando verdadera religión cristiana, no está practicando verdadera piedad. La religión cristiana, la verdadera piedad, afecta cada aspecto de nuestra vida. En este caso vemos su efecto en la vida familiar, en algo tan práctico como el sostenimiento económico de las viudas de la familia. Y si examinamos las enseñanzas del Nuevo Testamento, encontramos que esto es así en cada faceta, en cada aspecto de la vida del ser humano. La verdadera religión que se enseña en el Nuevo Testamento tiene su efecto en cada relación que nosotros tenemos. Y en este texto sencillamente nos está señalando, está enfocando el efecto de la verdadera piedad en nuestra relación o responsabilidad hacia la familia, especialmente hacia nuestros padres y abuelos. No cumplir este sencillo deber manifiesta la falta de amor y la falta de gratitud. Es el pecado de no hacer lo bueno que menciona Santiago en Santiago capítulo 4 y el versículo 17. Es manifestar que el amor de Dios no está en nosotros. 1 Juan 3, versículos 16 al 18. Debemos entender que pecar no es solamente adulterar, no es solamente mentir, no es solamente hurtar, sino que pecar también es no hacer lo bueno. En este caso, no proveer para las viudas de nuestra familia. Y es un pecado grave. Peor que un incrédulo es aquel que no tiene compasión de su madrecita o su abuelita cuando sean viudas o cuando tengan alguna necesidad. Esto nos está señalando la importancia de una vida piadosa. Es muy importante que nosotros sigamos la doctrina bíblica, pero la doctrina correcta no es suficiente para que seamos agradables a Dios. Podemos seguir toda la doctrina en cuanto a nuestra adoración a Dios, en cuanto a lo que creemos acerca del reino y el milenio y el bautismo y la cena del Señor y todo aquello. Pero si nosotros no manifestamos la piedad en el hogar, Dios no nos acepta, sino que nos considera como peor que un incrédulo. Los incrédulos no conocen bien el ejemplo del amor de Cristo, que nosotros se supone que conocemos bastante bien. Ellos no conocen el mandamiento principal para los discípulos del Señor, que es el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, Juan 13:34. El amor que es fundamental, lo más importante para el cristiano. Los incrédulos no han recibido el fruto del amor de Dios, que es el don de la salvación, para que esa salvación obre en su vida y les ayude a aprender el verdadero amor. Y a pesar de todo esto, muchos incrédulos proveen para sus familias, así que es peor aquel cristiano que no lo hace
que si nunca hubiera creído en Cristo. No hay duda que el incrédulo será condenado. Marcos 16:16 declara, el que no creyere será condenado. Por tanto, aquel cristiano que no provee para su familia no tiene ninguna esperanza de ser salvo mientras siga con tal actitud. Es tajante la declaración del apóstol Pablo en este texto. El cristiano que no provee para su familia está condenado. Aún la ley de los paganos griegos, desde el tiempo de Solón, unos 500 años antes de Jesucristo, declaraba que era deber legal de los hijos proveer para los padres. No hacerlo resultaba en la pérdida de los derechos civiles. Imagínense, y estos no eran creyentes en el Dios verdadero, ni sabían de Cristo Jesús porque era antes de su nacimiento. Filósofos griegos de aquel tiempo enseñaban que era deber de los hijos proveer para los padres. Cuanto más el cristiano que ha conocido el amor de Dios, especialmente manifestado en Cristo Jesús y en el perdón de nuestros pecados.